En este tema vamos a tratar la coeducación e igualdad de sexos en el contexto escolar y la actividad de educación física. Hablaremos sobre los estereotipos y las actitudes sexistas en las clases de educación física. Empezaremos definiendo el término socialización según Oglesby. Podríamos decir que el proceso de socialización es lo que se espera de una persona, lo que el profesor de educación física espera de sus alumnos. Lo que nos dicen es que todas las sociedades precisan de una serie de actitudes y de actividades distintas, para hombres y para mujeres. La mayoría de ellas intentan racionalizar esas normas a partir de las diferencias fisiológicas entre los sexos, aunque estos factores pueden haber sido el punto de partida de la separación. Toda cultura tiene unas actitudes, unos valores y una serie de comportamientos y actividades características, y no necesariamente similares a otras culturas, sino que distan en algunas de estas características. Los estereotipos son un conjunto de creencias infundadas que condicionan nuestras ideas sobre un determinado grupo. Este tipo de pensamiento lo tenemos interiorizado todas las personas en mayor o en menor medida. De hecho, aun sin conocer a nadie de un grupo, atribuimos ciertas características. Cuando hacemos la evaluación inicial en un grupo de clase que no conocemos, pues atribuimos ciertas características a determinados alumnos. ¿O acaso no habéis oído eso de que todos los adolescentes son irresponsables? O frases como los hombres no somos sensibles, o que las mujeres no saben conducir. Son algunos ejemplos de estereotipos con mucha carga negativa. Este tipo de pensamiento está construido a base de generalidades muy simples. Se interioriza fácilmente a través de la familia y a través del colegio. Pero también hay otros agentes como las canciones o las películas. Todos estos son agentes socializadores, que los refuerzan y que los machacan. Y al no tener en cuenta las diferencias individuales, es por tanto muy injusto. Los estereotipos sexistas son asimismo creencias sobre cómo los hombres o cómo las mujeres, atribuyendo ciertas características a las personas por el simple hecho de pertenecer a un sexo u otro, sin tener en cuenta que hay tantos tipos de mujeres y hombres como personas existen. Pero lo verdaderamente importante es que además son un conjunto de valores y normas compartidas por una gran parte de la sociedad, que indican los rasgos, las características y los atributos que debe tener un hombre o que debe tener una mujer adecuados. Es decir, crean obligaciones de cómo ser o de cómo actuar por el simple hecho de ser hombre o mujer. Los estereotipos sexistas no son inamovibles, cambian a lo largo del tiempo y de las culturas, pero tienen una fuerte resistencia al cambio y logran que muchas personas intenten seguir ese modelo de conducta para poder ser aceptadas por los demás. Para entender los estereotipos debemos preguntarnos qué se espera de las mujeres y qué esperamos de los hombres. En nuestra cultura, por el nacimiento, por el simple hecho de que una persona haya nacido niña o niño. Por el simple hecho de haber nacido niña se espera que sea emotiva, se espera de ella que sea cariñosa, que sea débil, que sea comprensiva, obediente, dependiente, paciente, sensible y que llore, que sea sensible a las necesidades de los demás. En cambio, de un niño se espera que sea fuerte, que sea revoltoso, competitivo, valiente, poco sensible, dominante y que no llore. O sea, que no exprese emociones de debilidad, pero sí las de enfado, las de cólera o las de ira. Esto no quiere decir que los niños y las niñas sean de este modo, que tengan estas características, sino que estas son las características que espera y que premia la sociedad. En cuanto a la vestimenta, los hombres con traje. ¿Por qué no las mujeres? Las mujeres con faldas, las labores domésticas que las hagan las mujeres, la figura del ama de casa, ¿por qué no la figura del amo de casa? Existen estereotipos sexistas también ligados a nivel lingüístico, que luego veremos. Pero, ¿y en la escuela? Volviendo a esas características que premian a la sociedad. Si se supone y se espera de una niña que sea dependiente y débil,
será protegida en todo momento. El profesor estará siempre pendiente de la niña. No se le dará la libertad para que explore el entorno. No se le dejará que haga actividades arriesgadas y nos sentaremos con ella a jugar a cosas tranquilas. Su percepción de riesgo será más alto que la percepción de riesgo de un niño. ¿Y qué creéis que le pasará a esa niña? Que al final se convencerá de que todo significa peligro, de que no puede hacer nada por sí misma y que necesita a alguien que la ayude y que la proteja. Es decir, se convertirá en una mujer dependiente. Y al revés ocurre con los niños. Como se espera que un niño sea fuerte y sea valiente, le daremos menos importancia a sus caídas. Lo animaremos a levantarse rápidamente y a no llorar, con frases como no ha sido nada, o no es para ponerse así, los niños no lloran. Otro ejemplo, si le damos una muñeca a una niña, esperamos que la cune, mientras que si se la damos a un niño nos extraña que le dé una patada o que la haga volar. ¿Qué se suele pensar de una niña que utiliza una muñeca como un balón de fútbol o de un niño que le canta una nana? Como veis, los estereotipos sexistas están asociados a una serie de características. Al nacimiento, a la vestimenta, traje en el caso de los hombres, por ejemplo, a las labores domésticas, por ejemplo, en las mujeres y en la escuela, esos espacios jerarquizados. Los estereotipos sexistas están jerarquizados. Estos condicionan actitudes y comportamientos tanto de hombres como de mujeres. El patio de la escuela es el lugar más público del contexto escolar y posiblemente es el espacio donde chicos y chicas se comportan más libremente. Es un espacio ideal de observación de algunos aspectos que nos dan mucha información respecto a las manifestaciones del sexismo. El uso del espacio de juego, quién juega qué, cómo juegan y con quién juegan, la observación sistemática nos va a dar la posibilidad de recoger una información muy valiosa a la hora de seleccionar tareas que sean poco discriminatorias o no sexistas. Sabemos que el patio del colegio está ocupado mayoritariamente por chicos jugando al fútbol. El resto del espacio lo ocupan los chicos que no saben jugar, que no son buenos jugando al fútbol, y todas las chicas. Las chicas se agrupan por amistad y charlan lejos de los lugares de riesgo. Todas estas diferencias, de las que ya hemos hablado anteriormente, diferencias físicas, en el trato, en los juegos y juguetes, en el valor que le dan las personas adultas a los que saben unas y otros, se acaban convirtiendo en desigualdades con el tiempo, tanto en la escuela como en la vida familiar y social. Este proceso de diferenciación, de agrupamientos homogéneos, chicas con chicas y chicos con chicos, y desigualdades, comienza a ser visible a partir de los 2 años de edad, tanto en niñas como en niños. Entonces, ¿cómo elegimos las actividades para que no sean sexistas o estereotipadas? ¿Cuáles deben ser las actividades prioritarias? ¿Cuáles deben ocupar el mayor tiempo en nuestra programación? ¿O cuáles son las que debemos incluir para que cumplan los objetivos que pretendemos? Pues son todas las actividades que incluyamos en nuestras unidades didácticas son las que son susceptibles de ser evaluadas. Debemos incidir en unos bloques de contenidos sobre otros, pero aquellas actividades que incluyamos en nuestra programación deben ser las prioritarias, deben ocupar el mayor tiempo y deben incidir en los objetivos. Es nuestra tarea. Es decir, esa elegibilidad que hacemos a la hora de seleccionar tareas no sexistas o no discriminatorias es nuestra responsabilidad. La coeducación es un método educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo. Moreno, en el 86, nos dice que con la sana intención de ofrecer lo mejor a nuestro alumnado, los maestros y maestras más avanzados, para evitar discriminaciones, debemos presentar un modelo único para alumnos y alumnas que es el mejor valorado socialmente. Sin embargo, los maestros y las maestras no tratamos de crear un modelo que integre lo positivo y rechace lo negativo de cada modelo. Tomamos el masculino como el mejor y eliminamos el femenino. Debemos tenerlo claro, es discriminar porque cogemos el modelo masculino. Entonces, ¿qué supone coeducar? Coeducar supone desarrollar todas las capacidades y favorecer las actividades aceptadas como positivas con independencia del sexo al que tradicionalmente hayan sido asignadas. Coeducar supone
superar los prejuicios sobre las capacidades y reconocerlas con independencia del sexo. Y coeducar supone señalar una serie de cambios, de objetivos dirigidos a conseguir un sistema educativo más justo y más solidario, donde los valores atribuidos tradicionalmente a los hombres y a las mujeres sean considerados de igual importancia. Dado que el modelo anterior es negativo y equívoco, se debe reinventar un nuevo modelo educativo basado en una intencionalidad y finalidad bien definida y que integre lo positivo de ambos modelos, del modelo femenino y del modelo masculino. En dicho modelo, todos los contenidos de educación física son instrumentos valiosos que posibilitan una mejora de la calidad de vida. Esto contesta a las preguntas realizadas anteriormente. Son todos los contenidos los que se tienen que adaptar a la persona y no la persona a estos. Los objetivos generales de etapa y los específicos de nuestra materia se deben alcanzar por todos y por todas por igual. Para ello es necesario que los fines que se pretendan alcanzar en la programación didáctica y en la programación de aula no tiendan a ese modelo masculino del que hemos hablado anteriormente, sino que se propongan objetivos equilibrados que puedan ser alcanzados tanto por niños como por niñas, dando las mismas oportunidades a todos. ¿Qué supone coeducar en educación física? Coeducar en educación física supone revalorizar las prácticas físicas pertenecientes al modelo cultural femenino, dedicándoles el tiempo suficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y valorarlas en todos sus aspectos motores y vivenciales. Supone no considerar al modelo masculino como universal. Supone modificar, siempre que sea necesario, las reglas del juego y los deportes para permitir una participación más equitativa entre ambos sexos. Supone buscar, confeccionar, inventar materiales alternativos y pocos conocidos donde las habilidades de unos y otros parten de un nivel de experiencia motriz más parejo. Si intentamos que todos jueguen al fútbol con el mismo nivel de habilidad, tendremos un problema. Si proponemos deportes alternativos como el touchball, el duni o el volley-dally, todos partirán de un nivel motriz más equilibrado. Coeducar en educación física también supone utilizar distintos estilos, técnicas o estrategias de enseñanza. Por ejemplo, creando grupos de interés o de nivel, de habilidad y reforzar a chicos y a chicas en aquellas actividades en las que muestren más dificultades. Y por último, también supone replantearse la propia formación y renunciar a esa comodidad y a la rutina diaria. El currículum oculto de género es lo que se aprende en la escuela de manera no explícita y no intencional, y de cuya transmisión tampoco es consciente ni el propio profesor ni el alumnado. El currículum oculto de género no se encuentra en ninguno de los elementos curriculares. No está en la evaluación, no está en los contenidos, no está en los objetivos, no está en los estándares de aprendizaje, no está en los resultados de aprendizaje. Es algo invisible que transmitimos a través de nuestra forma de explicar, a través del paralenguaje, a través de la musicalidad de la voz, a través de esos derechos, valores y creencias que nosotros defendemos inconscientemente. Es mediante la educación como se instaura. La educación forma el carácter y define conductas. Una de las fuerzas del currículum oculto de género que le ayudan a estructurar la personalidad de los hombres y de las mujeres es precisamente que es invisible, es decir, no se ve porque de por hecho lo natural, sin posturas críticas que permitan cuestionarlo. Los fundamentos del currículum oculto de género son el androcentrismo, que considera el modelo masculino como el centro del universo. El esencialismo es una concepción según la cual los animales y los seres humanos diferenciamos entre sí por esencia. La polarización de género, con base al cuerpo. Somos diferentes, tanto un sexo como otro, antropométrica y morfológicamente hablando. ¿Y cuáles son las consecuencias del currículum oculto de género en la vida escolar? Los maestros y las maestras debemos ser conscientes de nuestra capacidad de reproducir esos valores, las actitudes, las conductas y las habilidades sociales necesarios para que la educación sea verdaderamente un apoyo para la transformación personal y social de los alumnos. Es importante que el maestro o la maestra tenga el conocimiento suficiente de su propia historia, para que sean capaces de reconocer
cómo influyen sus propias experiencias y aprendizajes personales en las relaciones que establecen con sus alumnos y alumnas. Los estudiantes no solo aprenden conductas y conocimientos, sino todo un conjunto de actitudes y de prácticas sociales que les sirven para la construcción de sus identidades personales. El problema del currículum oculto en educación física tiene su origen en la formación del profesorado. Se reclaman valores como responsabilidad, respeto, igualdad y cooperación en las tareas. Por lo general, se suelen plantear las actividades en función de los estereotipos. Es muy difícil ser políticamente correcto, pero recalcar que las características de las que llevo hablando en este tema, atribuidas ya a hombres y a mujeres, son los que se asumen como acertadas o las que premia la sociedad, no yo. Entonces, la voz popular, ¿cómo piensa que deben ser las actividades planteadas para niños o para niñas? Asumimos que los chicos son mejores físicamente en actividades físicas porque son superiores físicamente. Los chicos suelen trabajar en equipo, las chicas no. Muchas de las actividades que les gustan a las niñas no les gustarán nunca a los niños. Muchos deportes que les gustan a los chicos no son buenos para las chicas porque son más frágiles. Las niñas son las que más se aíslan, son ellas las que no quieren participar. Es difícil trabajar con ellas de forma conjunta. Todo esto es lo que asume la sociedad. En educación física, cuando hablamos de capacidades físicas básicas, apenas encontramos diferencias entre chicos y chicas. Por ejemplo, cuando hablamos de velocidad y agilidad, entre chicos y chicas no se presentan diferencias significativas si no se involucra la fuerza en las actividades, y esta empieza a estar presente solo a partir de la pubertad. El equilibrio es neutro, la resistencia es neutra. Incluso en la edad adulta, el mayor componente de grasa que tienen las mujeres les favorecería en distancias largas. Y por último, en cuanto a la fuerza, a favor del género masculino, por la presencia de la testosterona, lo que favorece el desarrollo de la masa muscular e implica un aumento de la potencia. Finalizamos este tema con 8 preguntas que todo docente se debería plantear para averiguar si hay igualdad en sus clases. ¿Te diriges con la misma frecuencia a los chicos o a las chicas? Debemos hacer hincapié en las niñas o en los niños que se muestren más pasivos. ¿Te diriges con el mismo léxico? No debemos comparar a los niños con las niñas y ser políticamente correctos con el léxico que utilizamos. Pero no olvidemos que lo preocupante no son las palabras que decimos, al contrario, son las formas, son las palabras que no vemos ni escuchamos porque resultan más dañinas. Es el currículum oculto de género del que hablamos anteriormente. ¿Les diriges el mismo tipo de observaciones? No debemos proponer modelos estereotipados. ¿Utilizas frases estereotipadas de género o les premias o castigas por igual? No debemos utilizar el género femenino como ejemplo de ridículo. El docente pone juegos especiales a niños y otros para niñas. Esto favorece precisamente la discriminación de género, un tema muy discutido y que se relaciona con el currículum oculto. Esta determinación crea una imagen de que las mujeres no tienen las mismas necesidades motrices y fomenta el machismo. ¿A quién pones como modelo y a qué tipo de tareas? Debemos proponer contenidos equilibrados. Dicha actitud fomenta la distinción de clases, el individualismo y ataca a la democracia. Algunos docentes del área de educación física no entienden que el deporte en la escuela es de carácter formativo, un medio para el desarrollo de la salud y no un fin donde juegan los mejores y lo importante es ganar. ¿Incides para que exista un equilibrio entre niños y niñas a la hora de colaborar en el normal desarrollo de la clase? No debemos asumir el modelo masculino como universal. Si modificamos, por ejemplo, el centro del patio y no permitimos el fútbol como único juego y ampliamos la posibilidad a otros juegos colectivos, efectivamente, cambian las pautas de comportamiento del alumnado, tanto masculino como femenino, y se crean nuevos grupos de juego y nuevas amistades. No es que las criaturas elijan los juegos, son las tendencias y el valor que tienen dichos juegos los que marcan la espontaneidad y la pasión por unos juegos y no por otros. ¿Observas quién juega el papel de liderazgo en clase?
Te recomendaría desarrollar las capacidades individuales con independencia del sexo. Es cierto que hay factores que influyen en nuestra actuación docente. La falta de espacio físico de trabajo, insuficiente material didáctico, bajos salarios, todo sumado al tipo de clases express de las que disponemos de 3/4 de hora. Pero los docentes de educación física podemos hacer algo. Entendemos los cambios de la sociedad manejándonos con verdadera ética profesional y deberíamos reflexionar sobre nuestra práctica. Esto nos ayudará a pensar lo que hacemos, a darnos cuenta de nuestros errores para luego corregirlos y dando diversidad de actividades dentro de nuestras clases.